Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva conversación de Taki Oncoy. Estamos en este camino por levantar, por despertar, por activar un nuevo movimiento como aquel que se produjera allá por el siglo XVI, en donde buscaron llamar la atención para evitar que se pierdan nuestras tradiciones. Y eso que era pocos años, apenas habían pasado unos 30 años y ya la gente estaba preocupada de esta situación, de que se estaban rápidamente desapareciendo, es decir, que estaban asimilando rápidamente, especialmente el cristianismo. Y eso les preocupó y llamaron a esto que denominaron Takion que quiere decir un acto de despertar, de activar a un nivel espiritual para entrar por ahí, ¿no? Sabiendo que por ahí estaban entrando los invasores y que además es la parte más sutil, más especial que los seres humanos suelen dar a esta relación con la divinidad. Entonces, en este sentido, pues estamos nosotros también tejiendo, siguiendo este camino y estamos tratando de conversar, de compartir con algunos hermanos, hermanas que también están haciendo su aporte y cómo podemos ir hilando este proceso. Hoy, más que todo, a nivel de las ideas, ahí se está jugando mucho en este tiempo, ¿no? Ahí es donde se va ganando espacio a partir de las concepciones, de las creencias, de los valores, de los principios, y esos están en disputa por diferentes sectores que tratan de ganar aceptación en la población. Entonces, para ello hemos invitado para conversar con otro querido hermano, compañero, como es Javier Hernández Soto, quien nos acompaña desde Lima, está ahí, así que le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, un abrazo, Javier. Muchas gracias, estimado Atahualpa. Igualmente, un abrazo a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Uno de los asuntos que se debate actualmente tiene que ver con que si hubo o no hubo filosofía andina. Algunos dicen que no pudo haber, que esto es simplemente un producto o una creación estrictamente griega y que ellos son los referentes y el marco de partida y que por lo tanto no puede haber habido filosofía andina. En cambio, desde otros sectores y en los cuales yo me inscribo, sí hubo filosofía andina, en el sentido de que nosotros o nuestros abuelos o nuestros pueblos también crearon una serie de categorías, de variables, de códigos, de principios, de conceptos bajo los cuales funcionaban. Y evidentemente estos determinaban una relación o una forma de comprensión de la realidad de la vida. Y esto es inherente a la condición humana. No es que unos son mejores o superiores, simplemente todos estábamos y estamos en esa condición de producir o de crear. En este sentido, también considero que debemos tomar en cuenta el proceso, si se quiere, de los griegos mismos para poder entender esto que estamos señalando. Antes de que surja la filosofía como tal, había lo que en Grecia se llamaban los sabios, los sophoi, es decir, había una serie de personajes, por ejemplo, se han hecho famosos los siete sabios de Grecia, que se conocen como, por ejemplo, Tales, como Solón, como Quilón, como, bueno, se me escapan los nombres de estos siete famosos sabios que han pasado a la posteridad y que se hace referencia a ellos y que después surge Pitágoras, quien se le atribuye el ser el primero que se autocalifica como filósofo.
y que se lo establecen en una condición bajo la cual él no se llama a él a sí mismo sabio, sino como alguien que busca la sabiduría. Y eso sería filosofía, el que busca la filosofía. Y consecuencia, pues ahí ya hay un giro, un pequeño cambio, digamos así, entre el sabio y el filósofo, que el filósofo sería traducido como el amor a la sabiduría o el que busca la sabiduría. En este sentido, llegamos a un momento en donde ya se busca darle otra categoría o otra forma cuando ya se busca verlo desde una categoría más teórica y especulativa. Es decir, hasta antes la relación del sabio era con su entorno, tratando de entenderlo desde sus perspectivas de su cultura, pero después ya se comienza a darle una cierta relación a un nivel mental, de las ideas, de buscar ahí las respuestas un poco a nivel de la razón. Y también con esto complementado con la aparición, o más bien dicho, con el reflotar de ciencias como la matemática, la cual le tratan de dar un nivel más científico, como se llama ahora. Y así va a ir alcanzando otros niveles en los cuales vamos a llegar hasta la razón instrumental, hasta la ilustración, en donde llegamos a los niveles extremos del racionalismo y ahora nos estamos encontrando en un proceso de regreso, en el sentido de que estamos volviendo a los pasos iniciales cuando todo estaba integrado, interrelacionado y no estaba dividido o separado, como cuando surge ya en la etapa de los socráticos, de Platón, Aristóteles, en los cuales ya se comienzan a hacer estas diferenciaciones, estas categorías, y establecer que la razón es determinante sobre todos los ámbitos o todas las capacidades humanas. Y ahí sigue su recorrido, pues a partir de lo que llamamos hoy el racionalismo, es decir, que el conocimiento solo se produce por la razón y que hoy ha sido cuestionada incluso por la física cuántica, por las ciencias de la complejidad y por otras ciencias modernas como la neurociencia, etcétera, que y están planteando, están hablando de lo que hoy se dice las inteligencias múltiples, en la cual la razón es una inteligencia, ni la mejor ni la única, sino otra, y en este sentido, por lo tanto, se van replanteando las concepciones. Es decir, que estamos en este camino y que yo le llamo de retorno, no a pensar como pensaban ellos, sino a que tenían una visión integral sobre la realidad y no fragmentaria o separada como surge posteriormente en esto que ya los filósofos como Platón y Aristóteles, pues ya más bien, ya no sería propiamente para mí filosofía, sino más bien sería logología o logocentrismo, o poner simplemente al centro a la razón, nada más. En este sentido, entonces, habría que cuestionar, me parece importante a este momento, en este tiempo, para nuestro propósito de afirmar de que sí existió filosofía andina en el sentido primario, primigenio, en el sentido de esa compaginación de todas las inteligencias y que jamás hubo esta ruptura, esta separación en el sentido socrático. Entonces, en este sentido, pues, desde mi punto de vista, sí los pueblos de Abya Yala y en general todos los pueblos que han desarrollado una cultura que no se han separado, no generaron la división entre cultura y naturaleza, ¿no? Porque eso es lo que se genera después, la separación,
o entre sujeto y objeto, ¿no? Se separa, entonces uno es el objeto, otro es el sujeto. Entonces, eso sería lo que desde mi punto de vista, Javier, yo entendería y me afirmaría de que sí hubo filosofía andina antes de la llegada de los invasores españoles. Muchas gracias por tu comentario, estimado Atahualpa. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no, cosas con las que de repente puedo divergir un poco, ¿no? Quisiera comenzar mi intervención haciendo la pregunta, ¿qué entendemos por filosofía? Ahí tú mencionas que es algo inherente a la condición humana. Pero eso que señalas ya nos hace caer en un montón de cuestiones. Para comenzar, asumir algo así como qué es lo humano. Y la pregunta que luego se puede formular es si todos los hombres somos humanos. Claro, esto podría ser problemático, ¿no? Pero ¿a qué voy? A que a lo mejor estamos usando el concepto humano, lo humano, para englobar una gran diversidad, para englobar un conjunto de formas de ser, formas de actuar, de vivir, que no necesariamente encajan con el concepto. Por ejemplo, a ver, vamos a lo siguiente. ¿Qué pasaría si encontráramos un pueblo, alguna cultura que no se asume como humano, que piensan, que creen, que se asumen como de repente descendientes del tigre o descendientes del cocodrilo o descendientes de alguna planta o animal? Y por el contrario, rechazarían lo que es ser humano. Este dato nos puede entonces mostrar de que hablar de lo humano, hablar del hombre, es una construcción creada por las ciencias sociales, creada pues por franceses, alemanes, para tratar de comprender pues un conjunto digamos, de formas de ser que no necesariamente encajan. Y con esto quiero comenzar para un poco entonces mostrar que cuando hablamos de la filosofía como algo inherente a la condición humana, habría que tener cuidado, porque entonces podría ser que pensemos en algo universal que contiene a todo tipo de manifestación cultural. Y precisamente eso puede ser peligroso, porque a lo mejor puede estar tergiversando, puede estar malinterpretando cosas tan diferentes, tan profundamente radicales, ¿no? Que caen dentro de la alteridad y que, digamos, se deformen. Voy a lo siguiente. Yo creo que no hay filosofía andina prehispánica por la siguiente razón. Porque aquí, en Abya, ¿no? En Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, antes de la llegada de los españoles, hubo una forma de pensamiento, hubo una civilización, una cultura, ¿no? Tan profundos, tan ricos, que la filosofía no las comprende. Que lo que llamamos filosofía se queda corto, se queda chico para entender su profundidad. ¿Y esto por qué? Porque es algo diferente, distinto. Y esto tiene que ver con lo siguiente, o sea, si entendemos que la filosofía es algo así como el comprender universal de todo tipo de pensamiento, habría que tener cuidado porque ahí ocultamos, escamoteamos que la filosofía tiene una especie de localismo, de regionalismo. O sea, si queremos insistir en la palabra filosofía, estaríamos no dándonos cuenta de que estamos usando una creación cultural local, regional, como si fuese algo universal. ¿Por qué no hablamos de otros términos? ¿Por qué no hablamos de, por ejemplo, darshanas? En la India existieron escuelas de pensamiento llamadas darshanas, pero no nos preguntamos si Occidente tuvo darshanas, si en Francia, en Alemania, en España hubieron darshanas. No, nos preguntamos si hay filosofía en la India. Y esto porque el término filosofía tiene una carga colonial. Parece que filosofía es algo más que pensamiento. Parece que la filosofía designa un pensamiento supremo, un pensamiento cercano a la verdad, cercano al conocimiento. ¿Ya? Y yo comenzaría por ahí, más bien en sospechar del concepto de filosofía y más bien abrirnos a comprender que hay otras formas de pensamiento, de actuar, de ser, que están más allá de lo que la filosofía ha pensado, ha soñado, imaginado, ¿no? Y en ese sentido, estimado Atahualpa, sería bueno, ¿no? Revalorar conceptos quechuas, yachay, por ejemplo, o la idea de los amautas. ¿Por qué no nos preguntamos, por ejemplo, si en Occidente hubieron amautas? Nos preguntamos
al parecer de manera muy incisiva, si hubieron filósofos en el mundo prehispánico, pero nadie se ha hecho la pregunta si hubieron amautas en Francia, en Alemania, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Voy a este punto, ¿no? Ya. Yo ahora en lo que comentas respecto al tema de filosofía como amor a la sabiduría, ya. Para comenzar, estimado Atahualpa, yo soy filósofo de profesión, ¿no? He estudiado pues 5 años filosofía, 2 de maestría, ¿no? Y ahora estoy estudiando el doctorado, y en todo ese tiempo no he encontrado la definición de la filosofía. Sí, o sea, si alguien me preguntara, ¿no? ¿Qué estudia la filosofía? ¿Qué objeto tiene la filosofía? Tendría problemas, ¿no? Diferente a un ingeniero, ¿no? A un químico, un biólogo, que tienen una definición a la mano de su disciplina. ¿Y esto por qué? Fíjate, porque en filosofía van a existir tantas definiciones como escuelas, corrientes hay. Por ejemplo, para un filósofo analítico, para un filósofo de lenguaje, para un filósofo como Bertrand Russell, Wittgenstein, la filosofía es el análisis de los conceptos, el examen del lenguaje. Y para ellos, filosofía es un ejercicio lógico, un ejercicio de estudiar cómo se correctamente se dice acerca del mundo. Pero, por ejemplo, para un existencialista, ¿no? Para un Jean-Paul Sartre, para un Karl Jasper, la filosofía tiene que ver con la experiencia de la muerte, con el ser para la muerte, para Heidegger. La filosofía tiene que ver con reflexionar sobre los actos límites. Ya tenemos diferentes definiciones de filosofía, ¿no? Y en este caso, fíjate, lo que tú has señalado es una de las definiciones de repente más clásicas, más tradicionales que hoy en día pues no podemos decir que abarca todo lo que es la filosofía, ¿no? Ya, y esto para comenzar entonces con lo siguiente, de que hay para entrada muchas definiciones de filosofía, muchas maneras en las que cada corriente, cada grupo de filósofos entiende lo que es la filosofía. Y mira, a su vez, la idea misma de la filosofía ha variado en la historia. Lo que los griegos consideraron filosofía no es lo mismo a lo que hoy en día consideramos que es la filosofía. Los griegos veían su filosofía como un amor a la sabiduría, como un ejercicio intelectual, pero hay que tener en cuenta de que lo veían en un mundo, en una cosmovisión muy diferente a la nuestra. Para los griegos, por ejemplo, había hombres que eran estados por naturaleza. Para los griegos el universo era finito. Para los griegos existían, pues no sé, digamos, ciertas cuestiones que los limitaban por naturaleza. Vivimos en un mundo muy diferente, ¿no? Donde este concepto, si bien es cierto, puede abstraerse, ya no tiene toda esa aura, todo ese trasfondo, ¿no? Que le daba de repente cierta existencia propia. Vamos a que entonces cada época va a tener una especie de régimen, una especie de trasfondo de lo que es la filosofía. En nuestra época, la filosofía es una cosa problemática porque no encuentra su propia definición, porque está abierta a múltiples significados. Pero también en nuestra época la filosofía tiene el deber de vitalizar el pensamiento crítico. La filosofía, claro, es un saber que viene de Europa, que viene de los griegos, pero no es el saber universal, el más absoluto, ni el más cercano a la verdad. Es un saber de repente, yo diría, en una cierta contingencia, en una cierta finitud, pero tiene algo muy interesante, de que la filosofía nos obliga a pensar con el concepto y nos obliga a usar el concepto para la crítica. Otras culturas también han tenido crítica, también han hecho el ejercicio de contraponerse, de negar las cosas, ¿sí? Pero la filosofía trabaja la crítica desde una visión teórica, una visión conceptual, una visión que intenta superar el símbolo, la figura, lo sensible y desarrollar lo intelectual, pues, ¿no? De repente otras culturas, ¿no? En China, en India, en Mesoamérica, en un andino, han tenido sus formas semejantes, sus formas parecidas, pero a lo que voy yo es que en nuestro mundo contemporáneo es más importante destacar la diferencia. Es más importante ver qué es lo que constituye nuestra propia alteridad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de procesos capitalistas, procesos de globalización que más bien buscan la homogeneidad cultural, que más bien buscan que todos los productos culturales tengan la misma etiqueta y así sean parte del mismo stock, ¿no? Por eso también sospecho yo cuando se habla de filosofía andina, filosofía náhuatl, filosofía esto, el otro, porque puede ser una estrategia para, digamos, homogenizar, para poner en un mismo tablero,
un mismo muestrario, en un mismo stock, culturas que a lo mejor tienen el potencial para criticar, para cuestionar, para plantear muchas cosas que a Occidente no le puede gustar, ¿no? Y ahora con respecto a Atahualpa, al tema de, mira, que tú señalabas del logocentrismo, ¿no? La logología, en los estudios filosóficos, el tema de los presocráticos siempre es fascinante, es interesante, pero tiene una grave falencia. Los presocráticos han dejado fragmentos, breves, cortos, sentencias, y sobre la base de esos fragmentos uno puede decir muchas cosas. O sea, es decir, al ser tan pocos los textos de los presocráticos, cada intérprete se arma una versión, se arma una lectura, ¿no? Tenemos el caso de Nietzsche, de Heidegger, ¿no? Que hacen sus reinterpretaciones de los presocráticos. Y claro, pueden salir cosas muy interesantes, pero ahí lo que falta es la base textual. No sabemos exactamente lo que pensaba Tales de Mileto, por ejemplo. Se conservan dos, tres líneas de sus famosos poemas. Igual en Anaximandro, ¿no? En Heráclito, en Parménides hay más base textual. Por ese motivo, siempre hay que tener cuidado porque muchas veces está de por medio la interpretación del filósofo que deconstruye los presocráticos. Bien, la tesis que tú comentabas, estimado Atahualpa, de que la verdadera filosofía es en los presocráticos, es una tesis de Heidegger. Martin Heidegger básicamente promueve esa visión, ¿no? De que los presocráticos estarían más cerca del ser, habrían escuchado al ser, que luego ya después la decadencia vino con Sócrates, ¿no? Con Platón, con Aristóteles, y porque comienzan la diástasis, la separación, y eso habría que contextualizarlo, porque más bien si hay una cosa muy interesante en los pensamientos de lo que se llaman los grandes sistemas, es más bien la unidad. Es más bien que tanto en Platón, Aristóteles encontramos el holismo, una visión de conjunto del todo, ¿no? Por ejemplo, si bien en el caso de Platón es usual decir que Platón divide el mundo en mundo de las ideas y mundo terrenal, sí es cierto, pero Platón, después de ello, remite todo a la idea suprema, al uno, a la unidad que compendia uno y otro mundo. Y esta idea lo llama la idea del bien, de lo bueno. Y el holismo estaría ahí, en que este mundo aparentemente escindido se unifique en el mundo del uno, ¿no? Y Zenón de Paz, por ejemplo, en su texto, La cosmovisión andina y el encuentro de Guadalquivir, dice, ¿no? Dice que en quechua se dice ayin ayin, ¿no? Lo que está bien, ¿no? Sí, ya, y Zenón, para Zenón, esto puede condecirse, puede compaginarse con la idea del bien, ¿no? Porque un poco la intuición semejante en el caso de Platón, en el caso del mundo andino, sería de que el mundo es bueno por naturaleza, de que el mundo es bueno porque sí. Y esto me lleva a un paréntesis interesante. Ya, si bien es cierto, yo creo que no hay filosofía andina o que no es necesario que que la sabiduría del pueblo andino tenga el estatus filosófico para ser valorada, ¿no? Yo creo que la sabiduría andina se vale por sí misma. Creo que sí es necesario hacer las lecturas comparadas. Creo que sí es necesario trabajar en los puentes, los parecidos, las analogías que pudiera haber entre una y otra tradición. Sí, usted comenzaba, Atahualpa, señalando que los occidentales llegan al Nuevo Mundo, invaden, ¿no? Imponen su religión. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y también estoy de acuerdo de que hay que hacer una resistencia, de que hay que hacer una lectura crítica, sí, pero también habría que observar que en el propio Occidente hay críticos de Occidente, hay filósofos que están en contra del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, el traductor del manuscrito de Guadalquivir, Gerald Taylor, un etnolingüista francés, escribió un libro de cuentos muy bonito que se llama Choquequirao. Y en ese libro hace una imaginación, una fabulación, ¿no? Él se imagina que un discípulo de Giordano Bruno escapó de Italia, ¿no? Vio a su maestro no ser quemado por la Inquisición, asustado toma un barco y lo lleva al Nuevo Mundo, pues, ¿no? Y llega a parar a Perú, llega a parar a los Andes. Y este filósofo seguidor de Giordano Bruno encuentra que lo que su maestro le decía se cumple aquí, que esta idea del alma del mundo está presente entre los indígenas, ¿no? Y ese texto muy, muy, muy bonito, porque justamente, creo yo, nos da pie a ver cómo, si bien es cierto, hay una filosofía occidental hegemónica, una filosofía occidental que niega, ¿no? La sabiduría de los pueblos indígenas,
en el propio Occidente también podemos encontrar una filosofía contrahegemónica, una filosofía que estaría más cercana a la cosmovisión andina, la sabiduría andina, porque es una filosofía que todavía bebe de las raíces paganas, las raíces cristianas de la Europa, ¿no? Pensemos en los celtas, en los druidas, ¿no? En estas culturas germanas bárbaras, etcétera, pues, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Para dar el caso, tenemos Spinoza, que tiene muchas cosas que pueden estar muy cercanas a la forma de comprender el mundo del hombre andino. Esta idea del panteísmo, esta idea de la naturaleza como algo que produce, como algo vivo, como algo de lo que emerge todo, y es muy cercano al hombre andino y que lo formula Spinoza, ¿no? Luego también creo que mucho de lo que los filósofos románticos han pensado también se puede condecir con el mundo andino. La idea de un alma del mundo, como señalamos, ¿no? La idea, pues, de la comunidad. Por ejemplo, en Occidente, creo que es Blit Lozada, ¿sí? Que me disculpe el compañero Blit Lozada, filósofo boliviano, tiene un libro donde hace un esquemita, una especie de cuadrito, ¿no? Que dice cosmovisión andina por un lado, filosofía occidental por el otro, y señala las oposiciones, ¿no? La filosofía occidental sería individualista, la filosofía andina comunitarista. La filosofía occidental sería monoteísta, la filosofía andina politeísta. Pero eso simplifica demasiado a la filosofía occidental, que tiene muchas escuelas, muchas tendencias, pros y contras, ¿no? Habría que ver dentro de todo el universo, mundo de la filosofía occidental, qué cosa está más cercano a nosotros. Y lo que ahí yo quisiera proponer es que hagamos una suerte de apropiación contrahegemónica. ¿Sí? Una cosa es la apropiación cultural, cuando por ejemplo llega el occidental, ¿no? El hombre blanco y se apropia de los saberes de los pueblos indígenas, ¿no? Se apropia de sus tradiciones, su comida, su tejido, y obviamente eso es denunciable. Bueno, ya, pero una cosa muy distinta que yo propongo es que nosotros, los hombres indígenas, ¿no? Los descendientes de los pueblos originarios, nos apropiemos de la cultura occidental, la estudiemos, la comprendamos y la usemos para nuestros propios fines. La usemos, ¿no? Para deconstruir de repente al occidente y para tener cierto bagaje de cómo hacer las cosas, ¿no? Esa idea creo yo podría ser interesante. Por ejemplo, ¿no? Podríamos leer, no sé, a Hegel, entenderlo de forma andina, entender qué es lo que Hegel le puede aportar al mundo andino y desde esa comprensión criticar, cuestionar, ¿no? Varias cosas que están presentes en la filosofía occidental. Por ejemplo, Hegel, y esto es algo que lo liga mucho con el mundo andino, es un crítico del individualismo, ¿no? De esta idea del hombre como un átomo social. Hegel llena cientos de páginas tratando de destacar qué es la comunidad, la intersubjetividad, la idea de espíritu, que es algo que el hombre andino vive, que no ha perdido. El hombre andino les ajena la idea del individuo solo, aislado, que está enfrentado a la naturaleza y al mundo, pues, ¿no? Eso podría constituir un puente, ¿no? Joseph Sternman habla de los equivalentes homeomórficos, ¿no? Y ahí quiero entonces rescatar esta figura muy ligada al Taquionco. El Taquionco, sí, es un movimiento espiritual de resistencia que, según algunos estudiosos, estuvo ligado a la resistencia de los incas de Vilcabamba, resistencia que comienza con Manco Inca. Manco Inca resiste, ¿no? Durante muchos años, pero sin embargo, la resistencia de Manco Inca no pasa por cerrarse en sus tradiciones, no pasa en cerrarse, digamos, en lo propiamente inca. Es bien interesante. Este gobernante lo que hace es estudiar, explorar el mundo del invasor. Manco Inca mandó, ¿no? Mandó a que se trajeran caballos a Vilcabamba, mandó a que se trajeran armas de fuego a Vilcabamba, mandó a que se trajera todo tipo de instrumentos y mandó a que se estudiasen, se comprendiesen y incorporarlas a su estrategia de resistencia. Eso es datos interesante, porque creo yo que es la ruta a seguir. No se trata de simplemente cerrarnos en lo que pensamos, creemos los andinos, sino hacer como Manco Inca, apropiarnos, ¿no? Digamos, la filosofía que Occidente produce y andinizarla, apropiarnos de su ciencia, su tecnología, ¿no? Apropiarnos de sus inventos para nosotros darles un nuevo uso, darles un giro. Y eso, estimado Atahualpa, es algo que ya ha hecho la cultura. Las culturas tienen esta sabiduría, tienen esta inteligencia que el filósofo simplemente tendría que seguir. Las culturas ya han asimilado este,
los saberes del hombre occidental y les han dado un giro y se los han apropiado, ¿no? Pensemos, sino en toda la cultura de hibridación que hay en el folclore, en las danzas. Yo, por ejemplo, tengo familia y tengo mis raíces en el centro del Perú, en la zona de Jauja, y ahí, por ejemplo, hay una cosa muy hermosa, que es la danza de la tunantada. Esta danza tiene una base andina, una base originaria, una base indígena, donde el personaje principal es el chuto, ¿no? El chuto es el pastor que se viste con su chaleco, su pantalón, ¿no? Digamos, en base a la ordenanza de vestimenta española, ¿no? De la época de la colonia, pero el chuto, ¿qué hace? ¿Se viste con eso? Sí, claro que sí, pero lo andiniza. Borda su traje con flores, con aves, ¿no? Con un montón de cosas y digamos así, así lo transforma y hace que sea algo que ya más bien muestra su identidad, ¿no? En la música igual, ¿no? La música de la zona del centro del Perú tiene una música que tiene saxofón, que tiene clarinete, que tiene arpa, que tiene violín. Uno puede pensar estos jaujinos o huancaínos se han aculturado, no, sino que han usado esos instrumentos, pero les han dado el sentimiento andino, la profundidad del alma pues indígena, ¿no? Y están las mulisas, los huaynos, que no tienen nada que ver con la música occidental, que se puede hacer con los mismos instrumentos. ¿Sí? Por ahí creo yo de que todo esto es la huella, ¿no? La huella de Manco Inca y la idea de una resistencia activa, una resistencia que se apropie de lo que trae el occidental, lo convierta en algo que es parte de su bagaje y desde ahí no solamente resista, sino ataque, pues, ¿no? El maestro chileno, ¿no? Carlos Pérez Soto, comentaba algo muy simpático, ¿no? Carlos Pérez Soto hablaba también de la resistencia, ¿no? Y entonces, un estudiante que se Carlos Pérez Soto, levanta la mano y pregunta, maestro, pero ¿por qué en lugar de solamente resistir, no atacamos? Y claro, o sea, si pensamos en la resistencia, estamos pensando en términos pasivos, en términos de que nos están, digamos, golpeando y estamos resistiendo, estamos aguantando, ¿no? Como un boxeador que cierra la guardia para recibir el castigo. Pero no se trata de eso, no se trata de atacar, de tomar la ofensiva, de, en este caso, pues, apropiarse, diría yo, ¿no? O digamos lanzar propuestas ya contrahegemónicas, propuestas que ya tengan digamos, un sujeto que esté pensando, un sujeto que esté operando, que esté activándose, ¿no? La resistencia es necesaria, la resistencia es una cosa valiosa, pero debe complementarse con una fase más activa, más propositiva, diríamos, pues, ¿no? Eso, estimado Atahualpa, y dando pie pues, a la conversación. Muchas gracias por tu comentario. Muy interesante. De igual manera, comparto algunas cosas y discrepo también. En relación a lo que podríamos decir que comparto en aquella noción en referencia a que muchas personas tratan de compararse e equipararse a lo producido por Europa para tratar de decir que somos o no somos iguales o mejores o peores. Es decir, tomamos como punto de partida a Europa y a Occidente como los límites de lo que es y lo que no es. Es decir, ellos son los que tamizan, los que determinan, los que establecen, los que condicionan, y los demás están sujetos de acuerdo a lo que esté definido desde Occidente. Y en este sentido hay algunos que van a utilizar categorías como por ejemplo imperio, al referirse a al caso de los incas como que fuera un imperio, algo que discrepo totalmente y bueno, no es el momento, pero puedo señalar desde ya de que eso es un absurdo al hablar, por ejemplo, de que el Inca era un rey, de que aquí había princesas, es decir, todo lo que vivía Europa, todo su organigrama, toda su estructura, pues acá era una emulación, una copia o algo similar, cuando eran totalmente diferentes, con otras categorías, otros conceptos, otras formas de entender la vida y por lo tanto no se pueden hacer estas comparaciones. Y en este sentido también, por ejemplo, cuando se habla de civilización y utilizan esta palabra para decir nosotros también éramos desarrollados y como consecuencia éramos una civilización. Es también para mí caer en este juego colonial occidental de compararse y de establecer como que ellos son el referente. En este sentido, para mí no hubo
Acá lo que era la civilización como tal, es decir, la construcción de la ciudad, que quiere decir la centralización de la vida en la civis y en la polis, que fue el elemento central bajo lo cual se condiciona o se establece lo que es la civilización. Acá no se llegó a a esa situación porque aquí se seguía manteniendo la propiedad comunitaria. En cambio, en Grecia ya se había asentado la propiedad privada. Y esto nos establece, por lo tanto, de que había otra forma de mirar la realidad y de otra forma de relacionarse con lo existente. Sí, ya había una relación de apropiación, de propiedad, ya no era, por lo tanto, el sentido que se tiene en el mundo andino o se tenía de que de que la tierra, por ejemplo, no es un ser que uno se puede apropiar, sino que nosotros somos guardianes de la madre tierra, somos sus hijos y no sus propietarios. Entonces ya es otro concepto, es otra forma de entender lo que es la vida, lo que es la naturaleza, lo que son los animales, etcétera. Entonces, en este sentido, para mí es importante entender de que llegamos a este nivel en donde ya se ha cambiado, se han modificado las concepciones de la realidad, porque en una época todas las culturas del mundo tienen una visión comunitaria y por lo tanto tienen otro tipo de concepción sobre cada uno de los elementos. Pero cuando surge la propiedad privada, entonces ahí se modifica, se establece otra forma de relación, otra dimensión con lo existente. Y a partir de eso es que va a surgir los procesos de fragmentación, de separación, de división que se van a ir dando paulatinamente hasta llegar a la razón instrumental. Llegamos a ese clímax, a ese punto culminante. Entonces, si nosotros pensamos cuándo surge este proceso o cómo surge o en qué momento se da el inicio, entonces ahí estamos llegando a los socráticos. Ahí sería, y quizás hasta algunos podrían ver hasta un poco antes, ¿no? En el mismo Pitágoras, cuando ya pone a las matemáticas como un elemento central para establecer otra forma de categorizar, incluso hasta de valorar a la vida a partir de la matemática como una forma que mide, que estructura, que establece, que condiciona desde estas categorías de las matemáticas. Entonces, sea lo que sea, en donde empezó, lo cierto es que hemos llegado a este clímax de la razón instrumental, que llegó a su clímax igual a su tope y que se ha desvanecido, que está en ese proceso, estamos viviendo la caída de esa forma y recuperando esta visión de integralidad, de totalidad, de complejidad. Y en este sentido es importante, por lo tanto, entender procesos como, por ejemplo, el que surge de todo esto, que podríamos verlo incluso en la Mesopotamia. Ahí sería, desde mi punto de vista, el germen en donde se va a romper esta disociación o esta integralidad o esta holisticidad o esta totalidad para irse fragmentando, porque ahí surge la propiedad privada, ahí surgen las clases sociales, ahí surge el esclavismo, ahí surgen los reyes, ahí surgen el aparato judicial, surge el Estado, etcétera, etcétera. Es decir, el embrión de todo esto está en la Mesopotamia. Tanto es así que en el propio Occidente dicen que la cultura perdón, la cuna de la civilización occidental está en Mesopotamia. Lo han dicho por siempre, aunque últimamente ya dicen, no, la cuna no está en Mesopotamia, ¿cómo va a estar allá, no? En lo que es actual Irán, Irak, que ahora hay esa disputa, esa diferencia, sino que está en Grecia. Pero bueno, hemos escuchado incluso al mismo Platón hacer referencia que él se ha formado, por ejemplo, en Egipto. Tales de Mileto, él dice que se formó en Babilonia, es decir, en esta región.
Y por lo tanto, esa era, una época, era el centro de atracción, de creación, de producción, de invención, era esto de la antigua Mesopotamia. Y desde ahí es que emergen una serie de ciencias. Incluso te puedo, llego al extremo de señalar que Europa no produce ninguna ciencia, ninguna. Todas las ciencias que llamamos matemáticas, geometría, trigonometría, física, todo surge desde la Mesopotamia. Ahí se va dando, y no es porque sean ellos los grandes inteligentes, sino porque ahí surge este sistema del esclavismo, surge la propiedad privada, y eso es el potencial que va a generar esta división y como consecuencia la ambición por nuevos territorios, por conquistar más espacios. Esta ambición es la que va a producir esta, primero, afectación a la naturaleza y este afán desaforado por acumular riquezas. Y esto nos va a llevar a que se desarrollen, se creen, se inventen una serie de ciencias. Por ejemplo, ya cuando necesitan contabilizar toda esa riqueza, crean la matemática, ¿no es cierto? Y necesitan eso registrar, surge la escritura. ¿Y dónde surge todo eso? En esta región de Mesopotamia. Ahí es donde surge la matemática y la escritura. Necesitan después establecer las leyes, los códigos. ¿Dónde surge? En esa región. Y entonces ese es el detonante, ¿no es cierto? Y que después los persas van a invadir Grecia, y como consecuencia van a imponer una serie de criterios, de postulados que después son asimilados por los griegos y después por los romanos. Y los romanos invaden toda Europa e imponen esas mismas categorías, esos mismos códigos, principios, valores. Y a su vez los europeos conquistan el mundo entero y llegamos hasta la actualidad. Entonces, ese yo establezco el tránsito y el entendimiento, por lo tanto, de los procesos que hemos vivido. En este sentido, entonces, para mí es importante lo que entender de que si utilizamos la palabra filosofía, es lo que ellos llamaron en un momento histórico, en un momento dado, a esa forma de relación con la vida. Para hacerme entender, pongamos la palabra chamán. Esta palabra también se ha universalizado. Surge en Siberia con los Tungo. Y no podemos decir que entonces solamente existen chamanes en Siberia, porque ahí surgió la palabra y por lo tanto no pueden haber en otras partes del mundo chamanes, solamente ahí, porque esa palabra y esa característica, esa forma corresponde a los siberianos. No tendría sentido. O pensemos en la palabra cancha, que ahora se ha popularizado en el español y que se utiliza especialmente en los deportes, pero esta palabra es de origen quechua. Y no podemos decir, ah, no, ¿por qué usan esa palabra? Si la cancha en el mundo andino no era para deportes, sino era para como una especie de un espacio abierto, como un espacio de concentración, de actividades comunes, y no eran deportivos. Entonces no tiene sentido, ¿no es cierto? En esta misma dimensión, entonces, no porque los griegos hayan creado la palabra filosofía, ya ellos son los dueños, sino que lo que importa es el significado, lo que tú has señalado, ¿no? ¿Qué entendemos por filosofía? Y en este sentido, en su forma primigenia o en su forma primaria, estaría en este sentido, ¿no? De que es un estado en donde los seres humanos producimos una serie de creaciones que no solamente vienen de la mente, que no solo son producto del pensamiento, sino que intervienen todo nuestro ser, con todas nuestras facultades. Entonces, esa sería, digamos, mi visión cómo
dimensionaría de que esta palabra en su sentido de integralidad, como la filosofía integral, sí responde a lo que podríamos nosotros llamar como filosofía andina. Y rápidamente, a cambio de algo que discrepo bastante ampliamente, es cuando has dicho esto de apropiarnos y has hablado de hibridación. A mí me parece que ese es el proceso colonial justamente. Es decir, se comienza en estas formas de hibridación, se comienza inicialmente recogiendo estos instrumentos, se comienza haciendo un proceso de apropiación, pero que después termina modificándose y ya no es simplemente el instrumento como tal, sino el concepto alrededor de todo ello. En este sentido, ¿qué significa? Que se pueden utilizar ciertos instrumentos, se pueden utilizar ciertas formas, ciertas maneras, ciertos elementos, pero si guardaran el concepto, la concepción, la categoría andina. Inicialmente fue así, pero después se ha ido dando la vuelta y ya ha quedado eso resignificado. Se había vaciado. Por ejemplo, tomemos el elemento espiritual. Ya ninguno o casi muy pocos de los que hoy, por ejemplo, tú hacías referencia a esos músicos, si yo les preguntara a esos músicos que has hecho referencia, estoy seguro que todos me van a decir que son cristianos. Todos van a decir. Y eso lo he comprobado con mucha gente, ¿no? Cuando yo llego al asunto central y voy a este elemento, todos terminan siendo cristianos, es decir, ya no creen en otra forma que era la forma espiritual andina, esta espiritualidad integral, esta visión animista, que estaba la divinidad aquí, que éramos todo, sino que ahora es un Señor en el cielo. Por lo tanto, a este momento hay que diferenciar entre religión y espiritualidad. Las religiones institucionales, monoteístas, dogmáticas, con un libro, esas son las visiones de las religiones que necesitan religarse a Dios. En cambio, la espiritualidad está aquí. Jamás nos hemos separado. No necesitamos religarnos porque no entendemos a la divinidad que está afuera y peor en el más allá, sino que está aquí, es la vida en sí mismo. En este sentido, por lo tanto, es importante a este momento no confundir religión con espiritualidad. Y en este sentido, yendo al asunto, el problema justamente es eso, ¿no? De que ha habido este proceso eh, donde se pierde la esencia y se queda en la forma. Es decir, se tocan las notas musicales, se pueden tocar ciertos elementos, pero ya no hay el mismo condumio, ya no hay el mismo ingrediente, ya no es la misma sentido, ya no es la misma vivencia, sino que está envuelto dentro de otras categorías. Por lo tanto, me parece que es más bien peligroso lo que se está señalando y es más bien el elemento que nos está conduciendo a acelerar la condición, la colonización. Muy diferente sería al caso, por ejemplo, de lo que ellos sí hacen. Ellos cogen todos nuestros instrumentos, les vacían el significado y le dan un nuevo, se le dan su significado. Eso es lo que hace Occidente. Lo vemos hasta ahora, ¿no? Cuando cogen, por ejemplo, recién se denunciaba en México que han cogido las formas de los zapatos indígenas y lo comienzan a vender y lo comienzan a producir. Entonces, siempre han hecho eso, ¿no? Durante 500 años aparece algo o existe algo, lo cogen, lo vacían del contenido y le dan un nuevo contenido, le resignifican de otra manera y por lo tanto ya queda simplemente como un objeto, como un instrumento, en este caso para vender, para comercializar.
Y eso es lo que no pasa al revés. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder, porque no estamos dentro de nuestra cultura y que está manejando, controlando, sino que estamos en una subalternidad, estamos en resistencia y por lo tanto todo eso se ha ido perdiendo, se ha ido difuminando y lo que queda es formal. Y eso ya es folclore, es puro folclorismo, porque simplemente tiene una careta, tiene unos remanentes, unos reflejos, pero ya tiene otras formas de entender y más que todo de vivir, porque esos actos folclóricos solo son en ciertas fechas, en ciertos momentos. Se acaba ese acto y ya se quitan el traje y se visten de otra manera y más que todo ya actúan y viven en una forma occidental. Es decir, ya tienen un pensamiento totalmente occidental porque han ido a la escuela, porque han ido a la iglesia, porque están dentro de las redes sociales, porque están dentro del sistema. Entonces, eso les va dando otro pensamiento, otra forma de comprensión de la realidad, otros códigos, otros valores, otras variables, y que eso lo pueden acoplar a algo andino, pero ya simplemente es formal y ha perdido toda la esencia. Entonces, ese me parece que más bien por ahí hay que tener cuidado. Muchas gracias por su comentario, estimado Atahualpa. Muy, muy, muy interesante. También, igual que lo anterior, hay cosas en las que estoy plenamente de acuerdo, cosas en las que puedo diverger un poco, pues, ¿no? El tema de la religión sí es importante, diferenciar religión y religiosidad. El tema de la filosofía también. Fíjese, en lo que tiene que ver con la filosofía, me llama la atención lo siguiente, ¿no? Que usted hace muy bien la acotación de que en el mundo andino no hay imperios. Esto de hablar de imperio del Inca, ¿no? Es digámoslo, un anacronismo, ¿no? O una violencia hermenéutica. Igualmente hablar del Inca como un rey, como un emperador, también es digamos, un anacronismo, ¿no? Pero mire, si seguimos esa lógica, también habría que decir que hablar de filosofía inco-prehispánica también sería algo que entre en la misma estructura. ¿Por qué motivo? Porque queríamos, o sea, queremos hacer entrar un fenómeno tan propio, tan nuestro, tan diferente al europeo en la categoría de filosofía, cuando a lo mejor con esa operación perdemos, ¿no? Perdemos pues lo propio, ¿no? Lo diferente. Y es que yo insisto que no sé qué digamos, obsesión, qué fijación tenemos con ciertas palabras que pensamos que es necesario reivindicarlas, ¿no? Defenderlas. Martin Heidegger, por ejemplo, hacía su observación con la palabra humanismo. Después de la Segunda Guerra Mundial le preguntaban, ¿no? Martin Heidegger, ¿qué cosa cree usted que se puede rescatar del humanismo, ¿no? Y Heidegger contestaba de que lo que hay que hacer es simplemente deshacernos de la palabra humanismo, que es una palabra que a lo mejor nos puede tener más confusión, nos puede generar más problemas, ¿no? Ya, creo que en nuestro contexto podemos hacer algo semejante. O sea, ¿por qué queremos todavía reivindicar la palabra filosofía para valorar nuestros pueblos andinos? Es una palabra de origen griego, una palabra hegemónica, una palabra que en boca de un francés, de un alemán, parecen naturales, pero que en boca de un peruano, un ecuatoriano, un mexicano, son extrañas. ¿Por qué obsesionarnos con la palabra? ¿Por qué no buscar dentro de nuestro propio bagaje, en quechua, en aymara o en algunos de los lenguajes, los idiomas de Bayala, términos que puedan, digamos, ser homologables, equiparables, ¿no? Por ahí va mi idea. Ya, y usted menciona, Atahualpa, esto de la esencia, ¿no? Que en su esencia originaria de la filosofía de esto. Mire, contemporáneamente, las tendencias contemporáneas de la filosofía más bien sospechan, más bien no están muy de acuerdo con lo originario, con algo así como la esencia. ¿Por qué? Porque cualquier discurso que reconstruye el origen es eso, una interpretación, un discurso. Tenemos que algo así como que asumir que el origen es algo perdido, que el origen es algo que reconstruimos, rememoramos, algo de lo cual tratamos de hacer cierta figura, pero que no podemos algo así como tener una claridad del origen, una conciencia del origen. El origen siempre es algo que nos adviene después de que nos hemos alejado, escindido, separado del origen, pues, ¿no? Ya, y por ahí entonces de que, creo yo, ¿no? Es una cosa muy debatible, creo que no hay algo así
como una esencia originaria de lo que fue la filosofía. La filosofía, como todo saber histórico, se reconstruye en su época, se reconstruye contemporáneamente, dialogando con el pasado, con el presente, con el futuro, ¿no? Tenemos definiciones de filosofía y de acuerdo a una u otra podemos hablar de filosofía andina. Lo que yo propongo, y más actualmente, es que podemos hacer un trabajo de interpretar filosóficamente la cultura, civilización, un mundo, como se llame, andino. La filosofía andina sería no tanto una afirmación de una filosofía prehispánica, que es todo un poder hermenéutico, sino más bien la interpretación filosófica que podemos hacer de tal o cual cultura para proponer un diálogo intercultural, un diálogo decolonial, un diálogo crítico. Pero ya digamos, digamos, superar ese entrampamiento. Porque si seguimos preguntando si hubo o no hubo filosofía, todavía estamos pisando en el suelo del colonizador, en el suelo del francés, del alemán, del europeo, que digamos así, todavía vive en el uso, ¿no? De repente, que hacemos del concepto de filosofía. Ya, y ahora en lo segundo, ¿no? En lo segundo, estimado Atahualpa, me da la impresión de que usted asume que hay una esencia de lo andino, algo originario andino. Hay que tener cuidado con eso, porque la idea de una esencia, algo originario andino, puede estar en contradicción, como justamente usted ha hecho ver, con los hechos. Los pueblos, las culturas no reparan mucho en la esencia, no reparan mucho en lo originario. Les interesa vivir, sobrevivir, adaptarse y para ello cambian. Y es que los pueblos, las culturas son entidades vivientes, entidades en constante transformación, en constante cambio, sujetos a procesos económicos, políticos, nacionales, de larga data, ¿no? Y digamos, fuerza bastante profunda. Eh, Querer que se mantenga, ¿no? Una esencia es, claro, algo que quisiéramos, algo que sería genial que sí pase, pero creo que la propia necesidad histórica hace que los pueblos más bien no es que pierdan la esencia, sino que la esencia evolucione. Ahí de repente nos vendría muy bien hablar de la idea de la esencia relativa. Cuando pensamos la esencia, solemos pensar la esencia como algo fijo, como algo inmutable, bajo una lógica parmenidia, ¿no? Bajo la lógica de la identidad. Pero filósofos como Heráclito, como Hegel, nos invitan a pensar la esencia como algo que cambia y se transforma con el tiempo. O sea, la esencia no como algo inmutable, sino más bien algo que promueve una especie de dinámica interior en las cosas. Y eso es justamente lo que ha pasado. La esencia del pueblo andino, la esencia originaria, no se mantiene en el origen, sino que se desplaza en la historia, sino que cambia, se transforma, se renueva. Hay una especie de dialéctica, si queremos, entre lo viejo y lo nuevo, donde, creo yo, con todos los cambios se mantiene lo andino. No tal y como quisiéramos que fuera, no en su pureza, pero sí manteniendo cierta fuerza, cierto mensaje, ¿no? Zenón de Paz, por ejemplo, y habla de una matriz civilizatoria andina, que eso sería lo que se mantiene, esa sería, entre comillas, la esencia, pero más que esencia, es una especie de vertiente, de dirección, de fuerza, ¿no? Y es interesante porque, fíjese usted, como bien lo ha señalado, los pueblos no mantienen esa esencia, sino que se hibridizan, ¿no? Claro, yo no quiero hablar de hibridación, porque como usted lo ha señalado, la hibridación nos lleva al discurso del mestizaje, y al igual que usted, estoy en contra del mestizaje. Me parece que ha sido una ideología criolla, una ideología que ha hecho que lo andino se subordine, ¿no? A lo criollo, sí, de acuerdo con eso. Pero podemos pensar en una especie de hibridación, ¿no? O no, digamos, en una especie de síntesis cultural, pero lo que tenga como centro lo andino. Es decir, que quien mezcle, quien tenga el poder para hacer algo así como la cultura, sea el andino, sean los valores andinos, sea la matriz andina. O sea, digamos que digamos, la fusión cultural sea algo que está pensado desde cánones andinos, ¿no? Y por eso ponía el ejemplo del chuto, ¿no? En la ciudad de Jauja, o varios ejemplos ya de la cultura andina contemporánea, donde podemos ver que es más bien lo andino que se pone por encima y que absorbe a lo occidental o lo español, ¿no? Depende también un poco, apropiándonos del concepto fagocitación del que habla Rodolfo Kusch. Muy bien, y esto que estoy comentando se explica muy bien en el tema religioso, un tema que usted ha señalado muy bien. Sí, los hombres andinos contemporáneos se asumen como cristianos. Yo sospecho, estimada Atahualpa, que no son cristianos, que dicen
somos cristianos, soy cristiano, como una especie de, digámoslo, falsa conciencia o de autopercepción equivocada. Porque luego que vemos cómo practican su supuesta religión cristiana, no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, pongamos el caso de las fiestas tradicionales, ¿no? Yo me acuerdo, cuando era niño, mis abuelos me llevaban a una ciudad llamada Paca, ¿no? En Jauja hay una famosa laguna, la laguna de Paca, y cerca había el pueblo de las ánimas de Paca. Había una peregrinación, la gente iba. Claro, iba a la iglesia, a escuchar la misa, pero la gente no estaba interesada en la misa. Escuchar la misa es una especie de obligación, es una especie de, bueno, tenemos que escuchar al Padre, pero la fiesta, ¿no? Y lo religioso, sucedía después de la misa, cuando se daba el carnaval, la fiesta, el baile, ¿no? Se daban otro tipo de fenómenos que no tenían nada que ver con lo que la iglesia preconizaba, que era la abstinencia, las buenas costumbres, ¿no? Etcétera. Y mire, más allá de eso, podemos ver de que en esta religiosidad andina, ¿no? Entre comillas católica, no hay un culto a Dios. Muy pocos andinos tienen la idea monoteísta, ¿no? Del Dios uno, ¿no? Para ellos lo religioso o el objeto de su culto es el santo, la santa. Es la Virgencita de tal, el Cristo de tal, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo donde yo crecí, la santa era la Virgen de la Soledad, pero tenía una curiosa historia. Era una estatua que se había encontrado en un lugar, en medio de la puna, de las montañas. La llevaron, no sé, a una capilla y la estatua volvió al lugar. La volvieron a traer a la iglesia, ahora sí, y se volvió ahí. Y entonces se construyó una capilla donde se encontró la Virgen y ahí se quedó. Pero ese comportamiento Atahualpa es el de una huaca. En el manuscrito de Civil hay una historia exactamente igual. Un hijo de Pachacamac, creo que yo llego en Cupa, también se encuentra en un lugar, vuelve, etcétera. Es un poco la idea. ¿Qué está pasando ahí? Que los andinos en esta religiosidad popular, ¿no? Siguen adorando a huacas, ¿no? A dioses andinos, pero bajo la vestimenta, bajo el traje, bajo el ropaje de santo, de santas. Ahí creo yo, la operación es la siguiente, es hacer un cambio estético. En lugar de adorar la cruz, a Jesucristo, sería interesante ver qué pasa si instalamos los antiguos íconos, las antiguas figuras prehispánicas, porque el sentimiento, la religiosidad, el carnaval, la fiesta, está hecha para, digamos, este tipo de deidades, ¿no? Esto, mire usted, lo confirma, a mí me dio mucho gusto, el Papa Francisco. Francisco llega al Perú, creo que antes de la pandemia llegó, y tuvo una reflexión muy curiosa. Francisco decía, no entiendo por qué a mí me piden una bendición. A donde sea que voy me piden bendice a mi padre, bendice a mi papa, ¿no? Y hablaba de una teología de la bendición. Lo que Francisco estaba entendiendo, que esto de la bendición es en el fondo la idea de la suerte, la idea de que el papa le va a dar buena suerte. Y le pedían bendición justamente porque querían una suerte, tendría una suerte de amuleto, de protección contra el mal, contra las cosas que pudiesen pasar, ¿no? Es decir, yo pienso, Atahualpa, que la lógica andina animista, de lo que vienen las huacas, sigue viva, está potente, bajo un ropaje, bajo un disfraz católico que las promueven los grupos de derecha, conservadores. Aquí en el Perú, claro, les gusta decir que somos católicos, que el Papa es peruano y un montón de cosas, pero esa es la capa externa. Si escarbamos en la religiosidad popular, en los santos, las santas, los cultos, encontramos que todavía está vivo la religión andina, prehispánica, ¿no? O andinas secas. El problema, creo yo, es una cuestión de imágenes, de íconos, ¿no? Es el problema de la estética. Es que nos han colonizado justamente a partir de hacernos creer que las imágenes del hombre y mujer blanco son las imágenes del óptimo. Y con esto podemos pasar a hablar del tema del racismo, ¿no? ¿Por qué? Porque solemos, en Latinoamérica solemos pensar de que lo blanco es puro, es superior, etcétera, ¿no? Pasamos de la religión a la estética y a un montón de cosas muy interesantes, pero que ahí coincidimos plenamente, nos llevan a la necesidad de descolonizarnos, de criticar las lógicas occidentales, las lógicas capitalistas, coloniales, que, claro, están, digamos, presentes
en esta suerte de tensión con las lógicas andinas, comunitarias, originarias. Y por eso es muy importante, creo yo, espacios como estos para poder evidenciar eso, para poder, claro, generar resistencia, ¿no? Un proceso muy importante, pero también, ¿no? Creo yo es importante el momento ya más activo, más propositivo, ¿no? Termino con, termino con esto para no explayarme demasiado. Un entrañable amigo, Edmundo Murrugada, nos contaba la siguiente anécdota, ¿no? Edmundo nos decía, una vez allá en Cajamarca, en mi pueblo, había un padre que era medio racionalista, un padre pues formado, ¿no? En una suerte de teología más la razón, ¿no? Y este padre, renegaba porque en la fiesta, al santo del pueblo le daban vino, le daban cerveza, le hacían bailar y la gente gastaba un montón de plata en el santo, ¿no? Que el resto del año todos pagaban pobres porque la plata se iba en la fiesta. Así es que este padre para sacarles esa idea de adorar al santo, ¿no? Digamos, de gastar con el santo, decidió calatear al santo, es decir, decidió quitarle su manta, su ropa, ¿no? Sus adornos con los que los campesinos solían ataviarlo. Y entonces un día el padre hace la misa, ¿no? Y sacan al santo y el santo estaba pues calato, estaba así desnudo. La reacción de la gente fue terrible. La gente casi lincha a ese padre. El padre tuvo que salir en burro, humillado, pues, ¿no? Porque la gente quería pues a su santo como si fuese una huaca, como si fuese una deidad, ¿no? Ahí yo le comenté a Edmundo lo siguiente, claro, se entendió, ¿no? Que la gente casi linchara al padre porque lo que hizo fue una blasfemia, pues, ¿no? Una herejía, tenemos el caso. Pero ¿qué hubiera pasado o qué pasaría si en una fiesta tradicional, en una fiesta popular, dedicado, no sé, a algún santo, santa, ¿no? De cada localidad, hacemos la operación no de calatear a la imagen, ¿no? Sino de cambiarla por su deidad, por su deidad prehispánica. Por ejemplo, aquí en Lima es muy famosa la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Que congrega miles de feligreses y demás. Pero ¿qué tal si cambiamos el icono? Si sale en procesión, ya no el Cristo moreno, como le llaman, sino el ídolo de Pachacamac. ¿Por qué esta devoción no vuelve a la imagen anterior, a la estética andina, ¿no? Igual, y se puede hacer una operación similar en muchos lugares, porque hoy en día, con la ayuda de la antropología, de la historia, podemos más o menos saber qué huacas, qué dignidades andinas estaban antes y cómo así las dignidades católicas, cristianas ocupaban su lugar, ¿no? Creo que sería interesante porque de repente ahí podemos activar una religiosidad andina que ahora sí se reconozca en la imagen del santo, de la santa, ¿no? En este caso, en la imagen de la huaca, de la deidad, ¿no? Que se adoraba. Algo similar también vi en Cajamarca. En Cajamarca hay un famoso mirador llamado Santa Polonia, donde hay una virgencita, ¿no? Y un poco leyendo, lo que encontré es que eso estaba dedicado a una deidad femenina, era un adoratorio, que claro, en este proceso de evangelización, de cristianización, se cambió todo eso, ¿no? Pero tranquilamente podemos hacer ahí una operación, un giro de colonial y reinstalar, ¿no? A las huacas, a las deidades, a las imágenes paganas que fueron, pues, entre comillas, erradicadas, ¿verdad? O que quedaron erradicadas, ¿no? Por ahí creo que podría surgir algo muy interesante. Atahualpa, gracias. Gracias, Javier. Hagamos una última ronda. Nos habíamos propuesto hacer programas de una hora. Pero bueno, está muy interesante y creo que nos va a faltar tiempo y podríamos dejar incluso para otra ocasión para ir más y más, porque es un tema apasionante. Bueno, tengo unas cositas para reflexionar, quizás por esta ocasión terminar. Me refiero a que, por ejemplo, si pensamos, primero decir que estoy de acuerdo que no podemos quedarnos encasillados en si hay o no hay filosofía andina, o si le llamamos o no a lo andino filosofía, sabiduría, pensamiento, cosmovisión. Eh, eh, es importante, interesante, pero tampoco quedarnos ahí atragantados. En todo caso, lo que sí me pregunto es si podrá haber filosofía celta, pues los celtas fueron eliminados por los romanos y ¿qué dirían en Europa? Siendo la propia Europa, ellos dirían, no hubo filosofía celta, siguiendo ese argumento de la definición clásica de lo que entendemos por filosofía. Entonces, con esa inquietud te dejo, ¿no es cierto? Y después que ya aquí he anotado a lo que has hecho referencia a la esencia.
Evidentemente yo no estoy pretendiendo caer en una visión esencialista y no entender de que los procesos tienen continuidad y se generan cambios y modificaciones, pero si siguen su propio proceso natural, si siguen su propia forma propia dentro de sus propias categorías. Pero lo que aquí estamos viendo es un proceso colonial de imposición. Entonces no hay evolución. Eso no se puede calificar de evolución a un proceso de imposición, de dominación, de colonización, de exterminio, en el cual, por lo tanto, te están obligando a que no pienses, a que no hables, a que no te vistas, a que no actúes dentro de ciertas condiciones. Por lo tanto, entonces, eso no es un proceso de que esté siguiendo un propio ritmo, una propia forma en la cual va modificándose a partir de sus propias categorías, porque esas no pueden cambiar, porque las categorías son milenarias, porque son construidas por los pueblos en miles de años. Y eso han generado una base, un elemento central y alrededor del cual a medida que van viviendo y van enfrentando nuevas situaciones, se van recreando nuevos elementos, pero a partir de un origen, de una esencia que es propia, que está dada por dentro de un proceso, dentro de un espacio y por miles de años. No es algo que surge de la noche a la mañana, sino que se ha dado en el tiempo. El ejemplo más claro es las lenguas. Solo en ciertos lugares podían haber surgido las lenguas como surgieron. Es decir, por decir algo, solo en China podía haber surgido el china, en Rusia el ruso, etcétera. Y acá solo en los Andes podía haber surgido el quechua, el aymara, el puquina y todos los demás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obedece a un proceso de construcción dentro de un territorio y en miles de años. Y con el idioma no surge solamente las palabras, sino surgen conceptos, surgen concepciones, suben categorías, principios. ¿No? Entonces, por lo tanto, entonces, esos procesos siguen, digamos, complejizándose, que es la palabra, no me gusta la palabra evolución, sino complejizándose cada vez más desde una matriz, desde una esencia, pero la cual fue cortada con la invasión porque llegó algo totalmente diferente, que no compagina. Por eso es que no ha habido el encuentro durante estos 500 años, no ha habido la interculturalidad, no ha habido la plurinacional, que ahora se pretende que para mí son otros sofismas que se utilizan actualmente y que tienen buenas intenciones, pero que siempre resultan procesos coloniales, como igual el concepto de mestizo y todo eso. Otra cosa que para ejemplificar, para entender esto, tú has hecho referencia a estos casos de que tú dices que se mantiene todavía la espiritualidad andina y que solamente estaría revestido. Me encantaría que así sea. Estaría muy feliz, pero de lo que yo conozco, de lo que yo puedo certificar, eh, no existe realmente algo así. Quizás, tal vez, muy profundo, muy adentro, pueda sobrevivir. Pero lo que me consta a mí, por ejemplo, en el propio Cusco, yo he visto a estos danzantes del Coyoriti que van a las iglesias del Cusco, a las iglesias católicas, obviamente, y hacen su misa y piden permiso y piden la fuerza y piden todas las bendiciones para que les vaya bien en la actividad que van a realizar. Entonces, ya lo otro es simplemente una cuestión de un recuerdo, una manifestación en donde se va a honrar a la huaca, pero ya no en un sentido como se le conceptualizaba anteriormente. Es decir, es como, por ejemplo, para que se entienda mejor, que la Pachamama ahora ya no es la madre tierra como tal, sino que ahora es una santa, es una figura y por lo tanto ya no es en sí mismo la naturaleza. Tanto es así que la ensucian, la destruyen, la acaban
Y eso no se haría si tú la consideras como divinidad, si tú la consideras como sagrado, como era anteriormente, no harías. Entonces ahora la Pachamama es una santa, como existe la Virgen María, ahora existe la Virgen Pachamama, a la cual se le puede pedir incluso que les indique dónde hay una mina. Es decir, a la propia Pachamama, a la Madre Tierra, le pides que te diga dónde hay una mina para poder explotarla, para poder hacer todo el proceso. ¿Con cuál objetivo? De hacerse plata, porque eso es lo que le interesa. Eso es el único interés, ¿no es cierto? Entonces, no es un acto como de utilizar las minas, el oro, la plata, como se utilizaba anteriormente, como un elemento de decoración o un elemento de representación o un elemento de cargar energías, sino que ahora es plata, eso es dinero. Entonces, ya no hay la misma dimensión. Eso nos ejemplifica que el elemento oro antes tenía una forma de interpretación, de relación, de concepción, y ahora es diferente y casi todos pues quieren simplemente el oro físico, el oro material, el oro que les va a enriquecer. Eso, y me temo por lo tanto que lo que está pasando es algo como sucede con el vestuario, con las ropas que utilizan, en que ahora creen que todo eso es propio. Todos dicen, son nuestras vestimentas autóctonas y son de nuestros antepasados, pero no saben que eso fue impuesto por los españoles, les impusieron esa forma de vestir y por lo tanto no es propio, no es autóctono. Sabemos cómo se vestían en la forma prehispánica. Es más, por ejemplo, muchos creen que las vacas, los borregos, los caballos, etcétera, una serie de los chanchos, una serie de animales domésticos que hoy utilizamos son propios, son originarios porque ya han estado acá 500 años, pero todo eso es traído por el conquistador. Entonces, ¿qué es lo que eso está pasando? Que todo eso que se ha traído, o te doy otro ejemplo más, por ejemplo, el huevo y la vela. Todos hoy vemos nuestros curanderos utilizan el huevo y la vela y dicen es propio. Mentira, es europeo. Aquí no existían gallinas. ¿Con qué huevos iban a hacer las limpiezas? Aquí no había la vela, no había la parafina para construir la vela. Aquí sí se podían hacer lecturas al fuego, por ejemplo, pero no la lectura de la vela como se practica. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ha habido una introducción, que eso se hayan apropiado, pero que ya no guarda la categoría andina, no guarda la concepción andina, sino que es una concepción cristiana. Tanto es así que en los altares que tienen los curanderos está la figura de Jesús, está la figura de la Virgen María, y eso algunos dicen que es hibridación o mestizaje o interculturalidad. Para mí es que ya ha habido el proceso de colonización, de asimilación, en donde la esencia cristiana, el concepto de la divinidad es asimilado y se utiliza elementos formales como las piedras o las plantas, cualquier otro, para complementar a la esencia que ya ha sido asimilada. Lo diferente sería al revés, un curandero que guarda las concepciones andinas, que se maneja con las categorías, los valores, los principios y todo, y simplemente hace uso de esos instrumentos. Pero eso ya no existe, ya no hay, no he visto. Todos han procedido simplemente guardar estos instrumentos, pero ya están imbuidos o están manejados, están estructurados dentro de las categorías occidentales. Entonces, me encantaría, sería muy feliz de ver si es que lo que tú dices es así, que esa debe ser justamente nuestro propósito, lo que tú has señalado al final, de cómo hacer los cambios para retomar, para recuperar. Es decir,
ya lo que tú decías, no poner la figura del santo, sino poner la figura no sé, de Pachacama, de Huiracocha, etcétera. Y ahí sería ver interesante si es que se puede hacer eso, ¿no? O más bien deberíamos, ¿no? Eh, buscar los medios, las formas para que justamente estas prácticas se, vuelvan a resurgir, vuelvan a relucir, vuelvan a manifestarse y, y que ahí justamente sea la forma en la cual lo que no se quedemos simplemente en la resistencia, sino en el ataque, pero un ataque sutil, ¿no? Un ataque bello, llamemos así, en donde simplemente comenzamos a ejercer. De hecho, hay alguna gente que está haciendo, y que es lo que algunos que estamos en el camino chamánico, en el camino de las plantas sagradas, que estamos en ese propósito, ¿no? Y que actuamos y que vivimos y que estamos latentes en esas prácticas, que irónicamente la mayoría son gente llamada, que se les llama de fenotipo mestizo blanco. Los que están más en el mundo chamánico actualmente son gente así, y la mayoría de gente de fenotipo andino llamado indígena, muy pocos, muy poquitos, y yo puedo hablar con propiedad porque estoy en este camino 30 años y con la gente que me interrelaciono, la mayoría tienen un fenotipo que no corresponde al andino estricto. Entonces, eso me da cuenta de que no les interesa a la mayoría. Ahí son escasísimos quienes se interesan, por ejemplo, esto de las plantas sagradas desde los habitantes llamados originarios. Entonces, más bien esto se está cada vez perdiendo, van asimilando el cristianismo y cantidad de evangelistas, de testigos de Jehová, etcétera, etcétera, que están aumentando impresionante. Yo he visto en La Paz, he visto en Cusco, gente ahí con micrófonos haciendo esas alocuciones y pidiendo más seguidores. Entonces, yo veo a lo contrario, más bien que la religión y todo el sistema colonial se ha impuesto y que estamos en la cúspide, en el clímax de la colonización, y que más bien eso nos debería llamar a gente como tu persona y como los otros a hacer actos, a hacer manifestaciones, estudios, investigaciones, justamente para poder sacar y replantear y reflexionar y proponer y buscar que la gente pues reaccione, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, que haya un Pachacutic personal. Tiene que haber un Pachacutic interno en cada uno si queremos un general, un colectivo, un comunitario. Entonces, eso implica, por lo tanto, descolonización, implica limpiarnos, barrer todas esas imposiciones coloniales, y eso es un acto personal propio de cada uno, y eso es lo que aspiramos y pretendemos y estamos buscando, y creo que tú también pues estás en ese camino. Así es que, estimado Atahualpa, también estoy de acuerdo con lo del Pachacuti personal, ¿no? Creo que es necesario ese ejercicio propio, interno, de liberación de muchas ideas impuestas por el colonizador, ideas que inclusive llegan al inconsciente, ideas que ni siquiera sabemos que están en nosotros y que luego surgen en prácticas, ¿no? Prácticas racistas, excluyentes. Sí, sí, de acuerdo. Creo que es muy importante formar estos diálogos, estos espacios para ponernos de acuerdo en acciones, ¿no? Que un poco vayan en esa dirección. A mí me interesa mucho esto de la espiritualidad. Creo que sí es una cosa que es clave, central, porque en lo que mencionabas, claro, está el cristianismo, pero también el capitalismo como una religión, ¿no? Ahí Walter Benjamin, por ejemplo, apunta, creo yo, muy bien esta idea que el capitalismo se presenta como una nueva religión sobre la base del cristianismo, la religión del consumo, del endeudamiento, la religión que defiende la naturaleza, ¿no? Inclusive podríamos decir que el cristianismo da pie a este capitalismo, ¿no? Y su forma de apropiarse de la gente, ¿no? Que es una forma religiosa. Sobre lo de la cultura celta, muy interesante, ¿no? Creo que es, es clave también pensar el legado indígena de Europa, ¿no?
A veces pensamos a Europa con el paradigma de la colonización, claro que sí, pero nos olvidamos que los primeros que tuvieron que ser colonizados y desarraigados fueron los europeos, sus tradiciones, sus mitos, sus dioses, ¿no? Sus cultos paganos. Ahí en lo particular de la filosofía celta, yo pensaría, ¿no? En la misma lógica que he propuesto, que hay algo más originario, ¿no? Hay algo de repente muy diferente a la filosofía en la sabiduría de los celtas, ¿no? Algo que no pudo ser absorbido por la lógica del imperio romano y que tuvo que ser exterminado, ¿no? Esa, digamos, esa cosa da mucho que pensar. Parece ser de que una cosa que Occidente, ¿no? Desde el Imperio Romano pensaba o planeaba es que si no puedo asimilarlo, los termino, pues, ¿no? Como le pasaron a muchos pueblos que resistieron, ¿no? Los celtas, ¿no? O los pueblos llamados bárbaros en general, pues, ¿no? Con esta categoría más histórica, más social, pues, ¿no? Y luego, sí, estoy de acuerdo en su replanteamiento del término esencia. Claro, hay una matriz, hay un proceso, ¿no? Del cual siguen las culturas y que, claro, tendría que ser un proceso autónomo, un proceso de desarrollo, un proceso de cambio, ¿no? Sí, que tenga una base propia, para así poder, pues, ya poner en marcha, pues, un proyecto, ¿no? Más amplio, más diverso. Sí, muchas de esas cuestiones al final van a incidir en el término del poder, como usted bien ha mencionado, que el que unas culturas tengan más autonomía, más libertad para apropiarse, para crear, tiene que ver con los temas de hegemonía. Pero también habría que ver que si bien es cierto, nosotros durante mucho tiempo fuimos colonizados, fuimos dominados, también resistimos, también tuvimos cierta vinculación con el poder, ¿no? Michel Foucault, por ejemplo, habla del poder de la resistencia, ¿no? Tiene un texto que es Las redes del poder, donde muestra que inclusive los oprimidos también tienen cierta cuota de poder, que también pueden, a partir de su lugar en la red del poder, generar cambios, promover alguna actitud diferente, distinta, ¿no? Y es que a veces sí, el hegemónico, el dominante, nos quiere imponer esto o aquello, pero de ahí a que lo logre, de ahí a que tenga completamente éxito su proyecto, es una cosa muy distinta a la realidad, ¿no? Muchas veces los latinoamericanos les hemos sabido sacar la vuelta a esos proyectos de dominación, hemos sabido resistir, se prohíbe, no sé, digamos, hablar en quechua, pero se crea un castellano andino, diferente al español castizo. Se prohíben las huacas, los cultos andinos, pero se empieza a crear nuevos santos o santas que encubren a las huacas, pues, ¿no? De ahí, en el tema de la religiosidad, Atahualpa, creo que habría que ver qué dicen los antropólogos, pues, ¿no? De repente ahí, en las investigaciones, trabajos que hacen, ver si realmente esto que estamos señalando es de una u otra forma, ¿no? Yo tengo la esperanza, tengo el optimismo de que todavía dentro del corazón, dentro del alma del hombre andino, sigue latiendo el sentimiento por las huacas, el sentimiento por la pacha, ¿no? A pesar de que han habido las oleadas del cristianismo, del capitalismo, creo que algo puede rescatarse y eso puede ser el pie para el Pachacuti de lo que estamos hablando. Eso, Tahualpa. Muchas gracias. Gracias, Javier. Estamos de acuerdo especialmente con lo último. Efectivamente, no es que está todo perdido, no es que estoy yo ya diciendo que la colonización ha terminado con todo. Simplemente hay un nivel extremo que ha alcanzado la colonización, que está en una etapa superior, pero no quiere decir que esto ya está totalmente extinguido. Estamos en ese proceso, como por ejemplo la extinción de las lenguas originarias ha sido señalado que están en proceso de desaparición y eso implica de toda la cultura, pero hay un alma, hay una esencia, digamos así, también esa matriz, esa, ese elemento de germen que está en nuestro cuerpo, porque nosotros nos alimentamos de esta Pachamama andina y nuestro cuerpo lo sabe, nuestro cuerpo guarda esa memoria, esa inteligencia. El problema es las categorías, las ideas, los valores, las teorías que nos imponen, que nos establecen y por lo tanto se pueden cambiar. Muy difícil, pero es posible hacer una reeducación, porque ahorita lo que va nuestra gente es a colonizarse en las escuelas, en las universidades, van a hacer procesos de colonización.
Entonces, tenemos que hacer otras educaciones, buscar otros espacios para poder aprender y para poder tener los elementos, las herramientas, los valores, los elementos para poder justamente emerger y poder continuar. Y esa es la tarea que nos dejaron nuestros abuelos hace 500 años para esta generación de avanzar y provocar este Pachacuti que yo siento que se va a dar, pero más por acción de la madre tierra a través del cambio climático que nos va a obligar no solamente a los años, sino a todos a volver a la tierra, volver a la naturaleza, nos va a obligar a volver a ser parte de la naturaleza y no aparte y peor sus propietarios. Entonces, hay mucho que conversar, va a ser muy lindo para otra ocasión. Muchas gracias, Javier. Gracias, estimado Atahualpa, muy amable. Chao, chao, hasta pronto.